Hola, ¿qué tal? Soy Norma aquí de Norma Hipnoterapia. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Bueno, el día de hoy me encantaría traerte otro tema para ayudarte un poquito a entender y pues así mejorar tu vida, ¿verdad? Porque ese es el fin de todo esto, ayudarte a que tengas una vida mejor. Y el día de hoy te voy a hablar sobre el miedo. Así es que si tú alguna vez has tenido miedo, definitivamente quédate para que puedas entender y pues ayudarte al usar la herramienta que te voy a dar hoy para que puedas superar eso. Otra cosa es que si conoces a alguien que pues tiene muchos miedos o tiene ansiedad o se preocupa demasiado, definitivamente compárteles, hazles saber de este video, porque este tip que te voy a dar les va a ayudar a salir de ahí, de ese estado emocional, en menos de 5 minutos. Así es que si tú te puedes beneficiar o conoces a alguien, pues definitivamente hácelo saber. Y así es que bueno, comenzamos. Y como te dije, el día de hoy te quiero hablar sobre el miedo. Y bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho, hay más de 50 tipos de miedos. Los más comunes, por ejemplo, miedo al éxito, miedo a la pérdida o al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la vergüenza. En fin, hay muchos miedos. De hecho, yo misma de repente siento miedo a hacer videos como este. Así es que también los proceso, los trabajo y bueno, con la técnica que te voy a dar, lo vas a hacer en menos de 5 minutos, ¿verdad? Así es que bueno, lo primero es que quiero que explicarte un poquito de por qué o cómo se procesa el miedo. Así es que si generalmente los miedos lo que hacen es te detienen de lograr tus sueños, ya sean financieros o alguna meta personal que tengas. En algunas ocasiones puede ser algo tan sencillo como buscar un nuevo trabajo. Entonces, así el miedo hace que te frenes de alguna manera, ¿verdad? Para lograr esas cosas. Y es que mucha gente no sabe o no entiende la importancia de los miedos y cómo se procesa en el cerebro o cómo se previene, por ejemplo, el hecho de tener esa reacción que te causa sentir el miedo. Así es que lamentablemente eso es algo triste, pero a la vez es sumamente importante que le demos la atención porque, como ya te dije, te limita de lograr tus metas, de lograr tus sueños. Y no importa que sea algo tan grande como empezar un negocio o algo tan pequeño como graduarte de la escuela, por ejemplo. Algo sencillo, ¿verdad? El miedo prácticamente apaga tus circuitos de motivación, por lo cual generalmente dejas de tomar acción. Pero bueno, un secreto mayor es que puedes usar tu miedo como el fuego que inicia tu motor. Así es que si sabes esto y lo puedes manejar, lo puedes utilizar favorable para lo que tú quieres lograr, para tu éxito, no importa lo que sea. Sabemos todos, o por lo menos muchos de los estudios, como ya te dije, que se han hecho aquí, especialmente en los Estados Unidos y a través del mundo, es que estos miedos son a nivel inconsciente de alguna manera, y esos son, como ya te dije, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a ser avergonzado, miedo a hacer el ridículo, miedo a ser juzgado, a hablar en público, de hecho es uno de los mayores miedos. Y la mayoría de las personas no entiende sobre el miedo, es que el miedo es un circuito muy poderoso y muy fuerte en nuestros circuitos neurológicos. Estamos basados prácticamente toda nuestra programación son circuitos neurológicos que tenemos programados. Algunos son automáticos porque así fuimos diseñados como seres humanos. Algunos otros los estamos programando nosotros a través de nuestras creencias, a través de nuestras rutinas, a través de nuestras, culturas, en fin, todo lo que influye a una persona, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues nuestro cerebro trabaja en jerarquías de circuitos neuronales. Esto quiere decir que por encima, por ejemplo, del placer, por encima de sentirte bien o sentirte satisfecho o cuando logras tus metas, por ejemplo, por encima de todo eso está el circuito de sobrevivencia, el circuito de seguridad. Y ese es el que se activa cuando tenemos un miedo, ese circuito, porque tu cerebro hace un análisis muy rápido a nivel inconsciente de una situación en la que tú quieres trabajar. Por ejemplo, supongamos que tú quieres tal vez abrir un negocio, lo más común, ¿verdad? Un negocio, quieres hacerte independiente, pero te da miedo. Bueno, eso es porque tu circuito, como te dije, el circuito de sobrevivencia se activó e hizo un análisis
muy rápido de lo que tomar ese riesgo significaría para tu vida. Y esto va a ser basado en tus creencias, basado en tus prácticas, en tus hábitos que tienes, en tu cultura, en tu religión, basado en todo lo que te hace ser quien eres. Todo eso influye en cómo reaccionas. Así es que, bueno, como te dije, entonces cuando quieres comenzar algo nuevo, el cerebro de alguna manera lo percibe como una amenaza y como te dije, por encima de cualquier cosa está el circuito neuronal de sobrevivencia, y cuando es una amenaza de alguna manera lo asimila como que estás en peligro de amenaza, por supuesto. Y bueno, entonces trata de mantenerte vivo, ya sea a ti o a tu familia o lo que es importante para ti, pero principalmente tu persona. Y entonces, bueno, el siguiente circuito neuronal que se activa es el del dolor. Y cualquier tipo de dolor, ya sea un dolor financiero, un dolor físico, un dolor emocional. Así es que si esa amenaza es percibida como que te va a causar algún tipo de dolor, entonces ya estás activando un segundo circuito que es el sistema del dolor. Y así es que todos tenemos una jerarquía de proceso de acuerdo a la importancia que tú tienes en tu cerebro o la importancia que ese circuito tiene en el cerebro. Así es que cuando quieres comenzar algo nuevo, como ya te dije, lo primero que se activa es el circuito de sobrevivencia, de seguridad. Voy a estar bien, estoy en peligro. Y si el cerebro lo percibe como que estás en peligro al querer hacer algo nuevo, bueno, se va a activar el siguiente circuito, que es el circuito del dolor, el cual se te va a manifestar, ya sea porque percibe que esa situación en la que te vas a envolver te va ya sea a causar un dolor emocional, un dolor físico o hasta un dolor financiero, ¿verdad? Y entonces cada vez que el cerebro percibe ese peligro, ya sea real o potencial, porque en realidad a veces no son reales, es que realmente vas a manifestarse, se va a manifestar esa sensación en tu cuerpo. Y aunque a veces, como por ejemplo, el peligro real, realmente vas a estar en peligro, pues actúas inmediatamente. Por ejemplo, supongamos vas corriendo y de repente te encuentras un perro y te empieza a ladrar. Bueno, ese perro, tu circuito se va a automatizar, te va a preparar rápidamente y tomas acción al instante porque realmente estabas en peligro. Más sin embargo, el peligro potencial, por decirlo así, que hay la posibilidad de que te lastimes, a veces se va a activar a través de tus miedos, y es a donde quiero llegar. El centro del miedo, es decir, la amígdala que está en el cerebro, es la que manda esa señal a todos los circuitos, en realidad al sistema simpático, nervioso simpático, y el que hace que se produzcan y se suelten un cóctel de químicos prácticamente, como el cortisol, la epinefrina, norfrina, cosas así. Entonces esas causan que tú tengas mucho estrés o causan esa sensación que sientes en todo tu cuerpo. Así es que pues esos causan no solamente la sensación que sientes en el cuerpo, pero lo más importante que sucede aquí es que cuando se activan, causan que se apaguen, por decirlo así, que se apaguen los sistemas de motivación, el sistema de pensar, el sistema de analizar, que esos son los centros que siempre hablo yo, que están en el sistema o en el lóbulo frontal, que es considerado como el cerebro, el director de la orquesta de tu cerebro. Entonces ahí es donde tomamos las acciones, la motivación, donde analizamos, pensamos, donde imaginamos. Así es que por eso de repente te congelas y no sabes qué hacer, porque bueno, al cerebro percibir ese miedo, ese potencial de peligro, todos esos circuitos se apagan, porque entonces le está dando prioridad a la sobrevivencia. Y no solamente eso, existe más. Es un proceso tan complejo que va más allá de eso. Simplemente la sangre que debería ir al lóbulo frontal se aleja de ahí, se reduce y se va hacia la parte de sobrevivencia, que necesitas prepararte para la parte locomotora, para correr en caso de que realmente estuvieras en peligro. La adrenalina, en fin, es un proceso muy, muy complejo
porque, como te digo, está tratando de mantenerte en sobrevivencia. Entonces, porque percibe que estás en peligro, usa toda esa herramienta para salvarte o mantenerte vivo. Entonces, ese centro del miedo se activa y pues desempodera a los otros de alguna manera. Y también tu centro de motivación, como ya te dije, reduce su función, por lo cual no tienes o sientes el deseo de tomar acción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto te lleva a la procrastinación, al saboteo, y aunque tú quieras tomar acción, te es muy difícil, porque recuerda, tu cerebro te está protegiéndote de un peligro o una amenaza que ha percibido. Entonces, como te dije, de acuerdo al análisis que ya lo había dicho o ya había hecho tu cerebro a nivel inconsciente, piensa que estás en peligro, entonces está preparándose para eso, para salvarte, ya sea verdadero o potencial ese peligro. Y bueno, te preguntarás, ¿qué debo de hacer con esto? Bueno, tu cerebro está dando señales, así como lo haría, por ejemplo, tu carro cuando vas manejando y de repente te sale la señal de que necesitas hacer un cambio de aceite o necesitas tal vez revisar la llanta, que es lo que más me pasa a mí. Se prende la señal, entonces salgo, reviso la llanta, asegurarme de que no esté ponchada o algo, y si no está ponchada, bueno, le doy atención, ¿verdad? Claro, es igual, pues está ponchada, se le da atención. A lo que yo me refiero es que te da una señal de advertencia para que tomes acción. Bueno, lo mismo está pasando dentro de tu organismo cuando esos miedos se manifiestan dentro de ti, esas señales se presentan para que le pongas atención a lo que está pasando. El error más grande que cometemos es que tendemos a correr, a huir de esa sensación. No queremos presenciar o dar la presencia a la atención, a la emoción que estamos sintiendo. La ignoramos y eso es muy malo porque entonces el problema se agrava y el cuerpo no puede estar en sobrevivencia todo el tiempo porque eventualmente se agota, porque toda esa energía que se está usando para mantenerte en estado de alerta eventualmente es agotadora. ¿Y qué pasa? Bueno, la salud se afecta, empiezas a tener problemas de salud físicos y por supuesto emocionales, lo emocional se agrava. Así es que, como te dije, de igual manera tu cerebro está mandándote una señal a través de las hormonas de estrés, que son las como el miedo, la ansiedad, todo ese tipo, y esos químicos te dan la señal para que hagas conciencia y observes tus necesidades, ya sea que cambies de creencia, ya sea que hagas una evaluación, si por ejemplo esa creencia o ese límite, esa regla que tienes te beneficia o te perjudica, porque de alguna manera se está manifestando, porque de acuerdo a eso que tienes esa programación, esa información dentro de ti, es que el cerebro utiliza esa información para hacer tu análisis de lo que quieres lograr. Y si tienes una creencia, por ejemplo, I'm not good enough, yo no soy buena, o no soy suficiente, o yo siempre pierdo, cosas así, o es muy difícil, entonces como ya tienes esa programación, al querer hacer algo nuevo, el cerebro recuerda esa programación, la utiliza y dice, oh, estamos en alerta porque esto no va de acuerdo a la programación que tenemos. Así es que el problema es que cuando la persona no tiene la educación o el entendimiento de esto, o no sabe trabajar las emociones, por ejemplo, del miedo, la ansiedad, del estrés, la mayoría del tiempo deja de hacer lo que tiene que hacer para lograr su meta. Entonces deja de hacer lo que debería de hacer para lograrlo, para pues cumplir su sueño, ¿verdad? Y no importa, a veces, como te dije, algunas veces algunos de nosotros tenemos una meta más grande que es, por ejemplo, nuestro negocio, continuar, crecer nuestro negocio. Algunos de nosotros va a ser una meta, especialmente los niños, son metas pequeñas. Algunos solamente quieren graduarse de la escuela o quieren, por ejemplo, aprender a andar en bicicleta, los patines, cosas así. Entonces, si ellos tienen ese miedo, necesitamos también ayudarlos a que ellos entiendan que simplemente si hacen el ejercicio que les voy a dar más adelante, les va a ayudar mucho a salir de ahí y a activar otros circuitos neuronales. Así es que te voy a dar una técnica simple y sencilla que debes hacer con tu cerebro para desactivar ese circuito neuronal del miedo, que como te dije es el sistema simpático nervioso, y es ahí donde estamos la mayoría del tiempo. De hecho, estamos generalmente el 95% del tiempo ahí, porque generalmente estamos reaccionando porque estamos estancados en el pasado. Hoy nos despertamos levantándonos, preocupándonos de lo que pasó ayer, de lo que pasó hace un año, de lo que pasó hace 30 años, en fin, algunas personas
tienen toda la vida con alguna preocupación de siempre, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que desactivar ese sistema y tenemos que activar el sistema parasimpático. Y para significa simplemente relajación, calmar. Así es que esto es muy importante porque pues actúa los circuitos pensantes, analíticos, imaginarios, pero sobre todo la motivación, que es lo que necesitas para tomar acción. Porque ahora estás en un estado calmado, relajado con la técnica que te voy a dar, así es que pues puedes entonces ya empezar a tomar acción que realmente necesitas empezar a tomar para lograr las metas, los sueños que quieres. Y en caso de que si hay algo que debes atender, pues bueno, entonces al mismo tiempo vas a poder pues tener las herramientas, porque ya activaste los circuitos que te empoderan, los circuitos pensantes, los circuitos imaginarios, vas a poder buscar soluciones en caso de que realmente estuvieras en peligro. De cualquier manera, si estás o no estás en peligro, es bien importante que hagas este ejercicio para salir de un estado emocional del que estás dentro del sistema simpático, nervioso, y activar el parasimpático, que es donde te puedes relajar y calmar para tomar mejores decisiones. Así es que, como te dije, en caso de que si estuvieras en peligro o que vas a tener un dolor, porque eso es lo que está percibiendo tu cerebro, esa amenaza, ya sea físico, emocional, financiero, bueno, pues entonces vas a tener esas partes activadas para que puedas tomar acción, ya que pues estás en un estado de control. Y bueno, quiero que te preguntes lo siguiente: cuando ya estés relajado, cuando ya estés calmado, cuando ya estés en ese estado de relajación, quiero que hagas la siguiente pregunta: ¿qué es una cosa que puedo o debo hacer en este momento para continuar mi meta, que me va a llevar más cerca de mi meta? Y entonces, pregúntate eso, recibe la respuesta, pero sobre todo, toma acción, porque ahí está el secreto. Cuando tú tomas acción, esto es lo más importante, primero que nada, empiezas a ejercer otro nuevo patrón, el patrón neuronal, que es como un músculo, por decirlo así, como cuando haces ejercicio, haces pesas. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez quieres trabajar tus bíceps, tus trips, quieres ejercitarlos, ¿verdad? Bueno, lo mismo vas a hacer cuando tú tomas acción, empiezas a ejercitar ese músculo, ese nuevo circuito neuronal, bueno, que ya existe, solo que lo necesitas ejercer, hacerlo más fuerte. Ese circuito neuronal es de la autoconfianza, de la confianza que empiezas a desarrollar en ti, para que puedas continuar trabajando teniendo confianza en ti, creyendo en ti de que logras y puedes hacer las cosas. Así es que ya sabes, cuando el miedo hace presencia, primero que nada es normal. Todos lo vivimos, todos lo sentimos. Yo misma aquí estoy al principio de los videos generalmente con esa manifestación de esa ansiedad que me da. ¿Por qué? Porque bueno, inconscientemente tenemos, como ya te dije, esos miedos de ser vistos, de ser juzgados, de ser avergonzados, de qué tal si digo lo equivocado, cosas así. Entonces, cuando eso se hace presencia, simplemente debemos observarlos y trabajarlos, ¿verdad? Y como te dije, en algunas ocasiones va a ser reevaluar las creencias que tenemos, las ideas que tenemos, para ver si sí nos están favoreciendo, y si no, bueno, cambiarlas. Pero sobre todo, la técnica que te voy a dar es algo muy, muy sencillo, y eso es la respiración. Bueno, y te dirás, bueno, yo ya respiro. Claro, todos respiramos, ya sé, todos lo hacemos, mas sin embargo es una técnica que tienes que respirar de cierta manera para tú tomar control de tus emociones, de tu cuerpo, de tu cerebro. Así es que, bueno, entonces respirar para calmar la producción de esos químicos es lo más importante, porque mientras estás en estado de alerta, esos químicos están al máximo. De hecho, son más de 1200 químicos que producimos de acuerdo a los pensamientos que tengamos. Entonces, imagínate, constantemente estás cambiando químicos, pero cuando estás en un estado de sobrevivencia, de alerta, estás produciéndolos al máximo. Por eso es que te congelas. Y de hecho te congelas porque produjiste demasiados químicos, tantos que el sistema mismo no sabe qué hacer con ellos y se apaga de alguna manera. Así es que vamos a activar el sistema parasimpático con la relajación, con tu respiración y al tomar acción. Así es que, bueno, como ya te dije, necesitamos ese sistema parasimpático, y con la respiración es algo bien sencillo. Simplemente inhalas. Tomas unos 4 segundos en inhalar. A mí me gusta mantener el aire por dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Y sueltas por la boca, como si soplaras un popote. Al soplar,
sueltas, relajas, avientas de alguna manera todo eso que esa presión que se está formando. Entonces haces esto de mínimo 6 veces, más o menos te tomará unos 2-3 minutos de acuerdo a lo que tú hagas. Así es que tú vas a hacer esa respiración para que puedas hacer ese cambio tan sencillo de un sistema nervioso a otro, del sistema simpático al sistema parasimpático, para que tú puedas tomar control. Como ya te dije, cuando tú haces esto, activas toda la parte del lóbulo frontal, que es el 40% del cerebro, es realmente la mayor parte del cerebro, es el genio, es el director de la orquesta del cerebro, y ahí es donde está la imaginación, ahí es donde está la motivación, ahí es donde está por ejemplo, analizar, pensar, crear. Ahí es la parte que necesitamos estar activa, especialmente cuando estamos trabajando en una meta. Así es que cuando sientes esas dudas, ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, respira. Respira, respira, respira. Pero dices, wow, es que siempre respiro. Simplemente respira con esa intención. Respira y suelta. Y si lo haces en este momento, te darás como todo por dentro cambia en un instante. Así simple y sencillamente cambias. Y entonces ya dejas de reaccionar y empiezas a accionar. Empiezas a realmente ejercer tu poder de elección, tu poder de elegir para que tú tomes acción y que no seas prisionero o esclavo de una emoción, de una reacción, porque cuando estamos así siendo prisioneros de esa emoción, pues realmente no estamos ejercitando nuestro poder de escoger, de decidir. Así es que bueno, respira por tu nariz, enfoca tu atención en esa respiración, 4 a 6 segundos, sueltas. También más o menos 6 segundos, despacito lo sueltas como si soplaras por un popote lentamente y observa el aire que sale, pon toda tu atención así. Haces esto 6 veces consecutivas y en unos segundos desactivas el circuito de estrés del miedo en el que estás y entonces activas el sistema parasimpático, porque acuérdate que esa señal que estás recibiendo no siempre significa que estás en peligro, simplemente requiere tu atención o tu mantenimiento. Así es que de igual manera tu cerebro está pues mandándote una señal porque esa es su función, ¿verdad? Esa es su función y entonces tienes que hacer conciencia de esa necesidad para que tú tomes control. Y bueno, así es que bueno, ese es el tip que te traigo el día de hoy. Y algo tan sencillo como tú puedes tomar control de tu mente para que realmente te puedas enfocar en las metas, en los sueños, en lo que realmente quieres hacer. Así es que eso es todo lo que te traigo el día de hoy. Para más información puedes seguirnos en la página o búscanos en normahypnotherapy.com. También nos puedes seguir en YouTube y bueno, con más tips estaremos aquí en el siguiente video. Bye, que tengas